Hola, hoy vamos a analizar el impacto financiero de la primera semana del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Vamos a ver cómo un choque geopolítico puede, en apenas unos días, sacudir los cimientos de los mercados globales. Y es que esta frase resume a la perfección el shock que han vivido los inversores. Un nuevo conflicto en Oriente Medio ha reescrito las reglas del juego de la noche a la mañana, y los mercados, claro, han reaccionado de forma inmediata. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por cómo comenzó todo. Veremos la escalada día a día, el impacto directo en materias primas clave, qué sectores se han visto más afectados, los grandes riesgos que vigila el mercado y, para terminar, una reflexión sobre esta nueva realidad. Vamos al origen de todo, al momento exacto en que la tensión se convirtió en un conflicto abierto y los mercados empezaron, literalmente, a temblar. Esa es la fecha clave que hay que tener en mente, el 28 de febrero de 2026. El día en que las tensiones latentes estallaron y se convirtieron en un conflicto abierto. Ese día, Estados Unidos e Israel lanzaron una serie de ataques coordinados contra instalaciones militares y nucleares iraníes. La operación, que en principio buscaba ser muy precisa, acabó teniendo unas consecuencias inmediatas y de un alcance enorme. A ver, el objetivo declarado era claro, intentar neutralizar la capacidad estratégica de Irán. ¿Qué pasó? Pues que la respuesta iraní fue casi instantánea, atacando bases estadounidenses y de sus aliados en la región. En cuestión de horas, lo que parecía una operación limitada escaló a una guerra regional en toda regla. Y ahora vamos a ver cómo evolucionó todo día a día, porque la velocidad a la que se sucedieron los acontecimientos fue de verdad vertiginosa. El primer día fue el shock inicial. El segundo, la respuesta iraní que confirmó que esto era una guerra abierta. Para el tercer día, los mercados despertaron con una subida brutal del petróleo. A mitad de semana, el miedo ya no era solo el conflicto en sí, sino que se extendiera por toda la región. Y para el final de la semana, el mercado ya había subido que esto no sería algo pasajero, cerrando en un estado de tensión máxima. Venga, pasemos ahora a analizar los dos activos que reflejaron al instante la gravedad de la situación, el petróleo y el oro. Todo lo que vimos en el petróleo se explica con este concepto, la prima de riesgo geopolítico. Dicho de forma sencilla, cuando estalla un conflicto así en Oriente Medio, el mercado inmediatamente le pone un precio al miedo, al temor de que el suministro de energía se pueda interrumpir. Y el resultado, como veis, fue inmediato. El crudo Brent se disparó un 27% en una sola semana. ¡Un 27! Se fue hasta los $93 por barril, un movimiento muy violento que refleja la magnitud del pánico que se apoderó de los mercados energéticos. Y mientras el petróleo subía, por el miedo, el oro lo hacía por la búsqueda de seguridad. Es un comportamiento de manual. Cuando la incertidumbre se dispara, el capital busca cobijo en activos que se perciben como seguros, y en esa categoría el oro es el rey. Pero ojo, porque el impacto no fue igual para todos. Como siempre ocurre en una crisis de este calibre, en la bolsa hubo ganadores y perdedores muy claros. Por un lado, las empresas de defensa y energía se dispararon. Es lógico, ¿no? Más conflictos significan más gasto militar y precios de la energía más altos. Y por el otro lado, los más perjudicados, las aerolíneas, el turismo y el transporte, que fueron golpeados directamente por el aumento del coste del combustible, algo que destroza sus márgenes de beneficio. Y ahora vamos a lo que más preocupa a los inversores mirando hacia el futuro, los riesgos que podrían agravar, y mucho, esta situación. Y el mayor temor de todos tiene un nombre, el Estrecho de Hormuz. Fijaos en este dato, por este pequeño paso marítimo circula nada menos que una quinta parte de todo el petróleo que consume el mundo. Es sin duda una de las arterias más importantes de la economía global. Y esta es la pregunta del millón, la que se están haciendo todos los analistas ahora mismo. Un bloqueo o un simple ataque en esa zona podría provocar un shock energético de consecuencias impredecibles para la inflación y, por supuesto, para el crecimiento económico mundial. Entonces, ¿en qué se está fijando ahora el mercado? Básicamente en tres cosas. Primero, si el conflicto se extiende a otros países. Segundo, y muy importante, si el suministro de petróleo se interrumpe de verdad, más allá del miedo. Y tercero, la gran incógnita. ¿Cómo van a reaccionar los bancos centrales si esto provoca una nueva ola de inflación? Y así llegamos a la conclusión de esta primera y desde luego agitadísima semana de conflicto. Si algo ha quedado claro en estos días es que el campo de batalla ya no es solo militar. Los mercados financieros se han convertido en un termómetro y al mismo tiempo en un escenario más de la guerra. La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos preparados para una nueva era en la que las guerras también se ganan y se pierden en los parques bursátiles? Como siempre, recordamos que este contenido tiene fines puramente educativos y no debe tomarse como asesoramiento financiero. Muchas gracias por acompañarnos.